Buenas noches, una vez noche más con nuestro querido Padre, nuestro hermano y Señor Jesús y Espíritu Santo, el día 1 de marzo del 2023. Nos toca hoy día revisar la carta de los Romanos, capítulo 5. Ok, comenzamos. Por lo tanto, como consecuencia, ya que fuimos hechos justos. Para ser hechos justos significa que previamente somos injustos. La semana pasada estamos conversando el tema de que todos éramos impíos, sonaba muy fuerte, pecadores, ¿no? Y lo va a volver a señalar ahora, pero cuando fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz. Ok, ¿cómo hemos sido hechos justos? Por medio de la fe. Nuevamente, ¿qué cosa es la palabra fe? En griego, pisteu, que significa introducir dentro de uno. Dios lo pides para que viva dentro de ti y tú ser el templo del Señor del Espíritu Santo. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, ok, lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Nuevamente, justos a los ojos de Dios. Cuando alguien dice, ¿no? Tiene que ser justo, nos vamos a ver muchos defectos. Entonces, a los ojos humanos, a los nuestros propios, a veces nos sentimos mal o culpables, o sea, no nos sentimos justos. Alguien, otro creyente o no creyente, también puede ver que no somos justos, pero a los ojos de Dios sí lo somos. ¿Ah? ¿Ok? Fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Entonces, tenemos paz. ¿Qué significa? Tenemos confianza, tranquilidad, porque no es por las cosas que vemos, sino las que no vemos, las invisibles, las que nos dicen sí es, aunque tus ojos digan lo contrario. Vuelvo a recapitular la escena del buen ladrón, que no era buen ladrón, era un asesino, era una persona que se había portado muy mal. Cuando lo ve a Jesús en la cruz, él no ve un fracasado, no ve a alguien que está muriendo en la cruz y no tiene nada que hacer, no. Él ve a Dios en una situación y cree a pesar de las circunstancias. Eso es fe. ¿Ok? Ok, tenemos paz. Con Dios, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Nuestro Señor significa que es mi Señor, tu Señor. Cuando no es Señor de alguien, eso no es para esa persona. Es cuando es nuestro Señor. Muy bien. Dos, debido a nuestra fe, debido a haberlo aceptado como nuestro Señor y creer que Él resucitó, murió y resucitó de los muertos, Cristo nos hizo, pasado, entrar en ese lugar de privilegio. En el momento que lo recibimos ya entramos a ese lugar de privilegio. Inmerecido. Ahí está la cosa, porque no hemos hecho nada desde el punto de vista humano para hacerlo, pero a los ojos de Dios el mayor mérito es yo sé que tú eres y que quiero en mi vida para que tú dirijas mi vida y yo quiero ser tu esclavo de amor. Con ese derecho nos convertimos inmediatamente en hijos, en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. No es que vamos a entrar, no es que nos votan, no, permanecemos. Una vez que entras, permaneces y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esperanza es en la Biblia no significa que espero que pueda ocurrir, no. Esperanza es estoy esperando ver las cosas porque sé que es verdad. Va a venir en su momento, ¿ok? ¿De qué vamos a participar? De la gloria de Dios. Muy bien. También, versículo 3, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En otro versículo dice a desarrollar paciencia, en otra traducción. Resistencia, paciencia. Me gusta más esta de resistencia, pero ambas son válidas, ¿no? Resistencia, ¿qué significa? Cuando tú te entrenas, vas ganando resistencia, o sea, tus músculos se desarrollan y tienes mayor capacidad. Por eso me gusta esta palabra. Las pruebas y dificultades, veo la dificultad y ¿qué hago? Me alegro porque yo sé quién está conmigo y sé que esa prueba me va a desarrollar cosas que son fortalezas,
voy a estar más resistente, más capacitado, más entrenado para lo que viene y para lo que Dios tiene preparado para mí. Si no entreno, no voy a correr una carrera larga, no voy a hacer una maratón, no voy a poder nadar 5.000 metros. No, las pruebas, las dificultades hacen que nos desarrollemos. O sea, son una bendición, aunque no necesariamente nos gusten al comienzo. 4. Y la resistencia, la paciencia, desarrolla firmeza de carácter. ¿Por qué? Porque cuando estamos con la visión adecuada, o sea, estamos con la visión celestial, y estamos haciendo esto para esta competencia, y en nuestro caso, para la gloria de Dios, entonces con esa visión celestial, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestro carácter se fortalece, y ese carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Cuando estamos viendo cómo nos desarrollamos en el Señor, nos da todavía una confirmación más de cómo el Señor actuó en nuestra vida y cómo esa salvación que nos prometió no solamente son palabras, es verdad, porque Dios no miente. 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, porque estamos esperando la palabra de Dios, no estamos esperando algo que se nos ocurra. No debes esperar algo que deseas, no. Debes esperar lo que Dios te ha prometido a ti, a mí y a todos. Eso no va a fallar. Cuando esperamos que sucedan cosas que son las que nosotros queremos, no siempre van a ocurrir, porque esa no es necesariamente la voluntad de Dios. Entonces, y esa esperanza no acabará en desilusión, la esperanza en Dios. ¿Sí? Pues sabemos con cuánta ternura, con cuánto amor, con cuánta intensidad, con cuánta vocación nos ama Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Hemos recibido el arras, el adelanto del Espíritu Santo en el momento que hemos creído y él se desarrolla en nosotros en cierto momento más claro, menos claro, pero ya lo tenemos. Entonces es la prueba de seguridad, es un adelanto, es decir, ya nos dio el adelanto de la compra, de que nos ha comprado y que somos hijos. Ok. Y otra vez regresamos al asunto cuando en el capítulo anterior, cuando decía que éramos impíos. Un impío no puede entrar al reino, tiene que sufrir un castigo, ¿correcto? O un delincuente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, cuando reconocimos y supimos, o sin reconocerlo, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. No murió por nosotros buenos, perfectos, santos, no. Murió por nosotros pecadores. Punto. Ahora bien, normalmente, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Quiere decir, yo muero, es muy difícil. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. O a veces nosotros por nuestros hijos, nuestras hijas, un familiar, estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Sí, pero excepcionalmente. 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. O sea, no nos tiene un amorcito, ¿no? Ay, qué lindo, me cae bien. No, Él nos tiene un gran amor. Ese gran amor que nos tiene lo muestra como al enviar a Cristo a morir por nosotros. Su primogénito, su hijo, con quien vive, con ese que ha desarrollado, tiene un amor impresionante. Nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar a ese hijo por nosotros, a morir. ¿Cuándo? Cuando todavía éramos pecadores. No nos lo dio por premio por nuestras buenas obras, no, por nuestra fe, no. Nos lo dio siendo pecadores para rescatarnos y poder ponernos como hijos. ¿Ok? Pero nos amó antes, en medio del pecado. Y ese es lo que dice Dios que debemos amar. Igual como Él nos amó, debemos amar a nosotros. Entonces, si una persona tiene errores, no es para botarla, es para ayudarla a salir del error para que se acerque a Cristo, ¿no es cierto? 9. Entonces, ya que hemos sido hechos, mire cómo está hablando el Pablo, es ya ha sido hecho, una vez que hemos recibido, ya lo hizo. No es que va a hacerlo cuando te portes bien, cuando tengas más años, cuando conozcas más la Biblia, no, no. Entonces, 9, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, no por las obras, con toda seguridad Él, Cristo, nos salvará de la condenación de Dios. ¿Qué es la condenación de Dios?
Es una maldición. No, no, no. Cuando tú vas a un juez y tú has, por ejemplo, chocado a otro carro y estás con unos tragos, tienes que pagar los gastos del otro carro, los gastos del juicio y un castigo por haber faltado a las reglas. De repente unos meses de prisión. Esa es la condenación, o sea, el pago por tus pecados, por tus errores, que debemos que pagar. Eso es lo que es el mundo. Entonces, en el mundo espiritual también debería suceder lo mismo. Pero, ¿qué dice? Él, con toda seguridad, nos salvará de esa condenación, de esa condena, de ese dictamen. En otro versículo dice que Él ha borrado, Jesús con su muerte, con su sangre en la cruz, borró la condena que estaba escrita para cada uno de nosotros, que teníamos que pagar. Pero Él, por su sangre y su derramarlo, su muerte, su resurrección, Él la pagó. Entonces, ese pago lo ha hecho Él. ¿Ok? 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Acá está diciendo una cosa. Sí, nos amaba, pero ¿teníamos amistad con Dios? No. ¿Éramos hijos de Dios antes de ser salvos? No. Salvación es pasar del mundo al mundo espiritual y convertirnos en hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es alguien que está en el mundo? Es enemigo de Dios. En otro versículo dice, nos hemos constituido enemigos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es un amigo de Dios? Es aquel que hace las cosas para que Dios sea glorificado, para que acercarme más a Él, para escucharlo, para hacerle caso y guiar a otras personas a Él. Si no estamos haciendo eso, estamos haciendo lo contrario, alejando las cosas que somos, enemigos de Dios. Suena fuerte, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, antes de nuestra amistad con Dios, ¿sí? Éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Otra vez, no por otra vida. 11. Así que ahora podemos alegrarnos. Ya sucedió la muerte de Cristo, lo hemos aceptado. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. O sea, nosotros somos sus hijos, somos sus herederos, coherederos con Cristo, también somos sus amigos, pero todo eso se logró para eso. La amistad es una relación para ir juntos, avanzar juntos. Cuando uno va completamente aparte, no es un amigo de Dios, ¿correcto? Ok. Comparación entre Adán y Cristo, versículo 12. Cuando Adán equivocó, el pecado entró en el mundo, porque antes de que Adán desobedeciera, no había pecado. El pecado de Adán introdujo la muerte. Nuevamente, acuérdense, cuando uno insulta al Rey de Reyes, es una falla enorme. ¿Y qué trae? Trae consecuencias. Entonces, ¿qué introdujo? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Vamos por partes. Estaban en el huerto y podían comer todo. No el primer día, sino después, dice Dios, que había ese el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios le dice a Adán, una sola orden le da. Bueno, le da dos órdenes. Uno, crecer y multiplicados, gobernar la tierra, o sea, eh, eh, tengan hijos. Esa fue la primera orden sobre ese lado. Y la segunda es, no comas de este árbol, porque si lo comes, vas a morir. O sea, no le prohibió sin advertencia. ¿Ya? ¿Ok? Entonces él avisó, pero a pesar de eso y todo lo que le daba, decidió no seguirlo. Entonces se convirtió en enemigo de Dios, desobedeció y trajo el pecado al mundo y por lo tanto el pecado trajo la muerte. Y que nosotros somos sus hijos. Al ser sus hijos de Adán y de Eva, entonces estamos ya con el pecado, cuando nos conciben, viene todo ese mismo pecado. Por eso tiene que venir Jesús para salvarnos. Muy bien, no voy a entrar en ese detalle del pecado original porque nos podemos quedar una hora en eso nada más. Se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Qué cosas pecaron? Antes, ya nuestro espíritu quiere hacer las cosas a su manera. Cada uno de nosotros, no a la manera de Dios. Entonces, pecar es que fallar el blanco, no apuntar a donde Dios quiere que tú apuntes para tu bien.
O cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta, como no tenemos sabiduría y somos egoístas por naturaleza, hacemos tontería y media. Entonces, eso es pecado, ¿no? También. Es cierto, 13. La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Ok. Si en mi barrio ponen una ley, a partir de las 12 de la noche no puede haber música, si no te va a poner una multa de 500 soles. Mientras no está dado la ley, yo puedo escuchar música hasta la 1 de la mañana porque no es una infracción a la ley, porque todavía no hay una ley escrita. Igual, todavía no había venido la ley mosaica, ¿no? Y por lo tanto, no había pecado que está mencionado. La ley mosaica es para mencionar nuestros pecados para que sepamos que no estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Que, por ejemplo, escuchar música hasta las 2 de la mañana en alto volumen molesta a los vecinos, molesta a la gente. Pero ¿para qué la ley? Para que ¿no? Para contener esas otras personas. Entonces, y al hacer eso viene con un castigo, ¿ok? Entonces la ley mosaica viene para enseñarnos a cuidar las cosas y que si no la cumplimos viene un castigo con la ley. Así comienza la ley mosaica, ¿no? Entonces es cierto, la gente ya pecaba ¿por qué sentido? Porque hacía cosas por falta de amor, ¿no? Y eres a otros. Vas a mucha velocidad a una pista que no tiene límite, puedes matar a la gente, estorbas, etcétera, 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 ¿no? Entonces la gente ya pecaba antes que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, o sea, no había un castigo directo por eso, porque todavía no existía ninguna ley para violar. ¿Ok? Repartido. 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, o Moisés se dio la ley, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Adán desobedeció explícitamente, significa, dijo, no comas de esto porque si no te vas a morir. Y él desobedeció y le vino. Hay gente que no hay el mandamiento escrito, por decirte, a ver, no hables mal de tu familia y le desees que una maldición. Antes la ley mosaica no existía, pero estaba mal, porque no era amor, era querer hacer daño a otra persona, ¿correcto? Entonces, no desobedecieron un mandamiento porque no había, pero era un pecado porque su corazón estaba equivocado, ¿correcto? Seguimos. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Adán fue el primer hombre y Cristo el que viene a resolver y hacer el cambio total, ¿no es cierto? 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. El pecado de Adán, ¿qué trajo? Muerte. Y el regalo inmerecido de Dios, ¿qué trajo? Vida. O sea, Adán trajo la muerte como consecuencia y era correcto. En cambio, o sea, se lo merecía. En cambio, nosotros, cuando estábamos muertos, no nos merecíamos. Pero el regalo de Dios es sin merecimiento, porque es más allá, es misericordioso. Te lo da sin que realmente tú has hecho para pagarlo. Pero Adán sí recibió porque había fallado y fue el pago de sus pecados. O sea, es completamente diferente. ¿Ok? Ya. Sigue, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón. Ojo, el perdón de Dios es un regalo, porque no lo merecemos. Para muchos, regalo de su perdón, para muchos, por medio de otro hombre, Jesucristo. O sea, Jesucristo vino y se hizo hombre. Entonces, Adán hombre, consecuencia pecado, y el otro, sin merecernos, Jesús da su vida por nosotros. ¿Ok? 16. Y el resultado del regalo, y lo repite, que nos grave, no es que nosotros nos hemos ganado, es un regalo. En otras palabras, tenemos que estar sumamente agradecidos todo el tiempo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido, lo repite una y otra vez, de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. ¿Ok? Lo explica acá. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, obvio, ¿no? Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Ya no tiene que condenarnos por nuestro pecado, porque Jesús interviene. A pesar de que somos culpables de muchos pecados. O sea, nos mira como justos a pesar de que somos culpables. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el perdón por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, nos ama a pesar de que somos culpables de muchos pecados porque hemos aceptado a Jesús. O sea, es un regalo no merecido. 17.
Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria. El momento que lo recibes, ya entraste en victoria. Puede que no la sientas, puede que no te des cuenta, puede que tus sentidos no lo tengan claro, pero ya estás en victoria. Vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y hay victoria, aunque todavía no la veamos claramente, ¿correcto? 18. Así es, un solo pecado de Adán trae la condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios, una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Acá está volviendo a repetirlo una y otra vez. ¿Para qué? Para que se quede muy claro. Otra vez, 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, Adán, muchos pasaron a ser pecadores, toda la descendencia. Pero por uno solo que obedece a Dios, muchos serán declarados justos. Ok, hay un versículo clave que Jesús dijo que él no había dicho ni hecho nada por su propia cuenta, sino seguía lo que el Padre le decía que diga y que haga. Que no hablaba por su cuenta, sino siendo emisario del Padre. Que bien fuerte. O sea, está haciendo, dices, yo no me desvío de lo que dice mi Padre ni a izquierda ni a derecha. Por eso, uno solo que obedeció a Dios, porque no hay dos que hayan obedecido a Dios. Tú dices, yo estoy obedeciendo a Dios, yo voy a las reuniones, los puntuales, los sábados, los domingos, vengo los miércoles a escuchar la clase, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno. Eso no es uno que obedeció a Dios. Es tratamos de agradar, tenemos una relación con Dios, pero obedecer, obedecer. ¿Completo? Nadie puede. El único que lo ha hecho es Jesús. Entonces, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. O sea, no es por nuestra obediencia, porque no somos obedientes perfectos. El único obediente perfecto es Cristo, ¿no es cierto? Y aquí estamos acabando ya los últimos dos versículos. Dice, la ley de Dios fue entregada, y está hablando ahora de la ley mosaica, para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, señalándole tus errores para que pudieras, oye, yo estoy fallando en esto, yo fallo en esto, ¿no? Yo tengo esta mala inclinación. Pero si tú no supieras que engañar a tu esposa o a tu esposo es malo, entonces de repente lo haces, pero está mal, robar está mal, matar está mal, maldecir está mal, mentir está mal, calumniar está mal, no honrar a tu padre y tu madre está mal, y etcétera, 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 etcétera. No solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley mosaica. Nuevamente, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta, o sea, Dios lo puso para que nos diéramos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Y mucha gente no se da cuenta de que es pecador, es pecador. No, yo soy bueno, yo no robo una cosita, pero no es nada de eso, yo soy bueno. A mí me enseñan a ser bueno, mi mamá es buena. No, somos pecadores, ese es el punto. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Por qué es eso? Al pecar, en vez de venir castigo, Dios te levanta. Entonces es increíble. Si has recibido a Jesús y estás buscándolo, entonces no solamente ya no es que lo has buscado y lo tienes, y estás perdonando sus pecados, si no sigues trabajando en eso, vas a tener malas consecuencias, obviamente, pero sí en la salvación. Pero si estás en Él, esa gracia se multiplica, es una gracia maravillosa. Pues es gracia. Gracia es un regalo, es gratis. 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos antes de ser de Cristo, éramos de nuestro padre el diablo. Así dice la palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía Jesús. Wow. Una vez que eres de Cristo, eres nuestro Padre Celestial, Padre Dios. Porque a quién sigues y a quién obedeces. ¿Ok? Así como, ¿quién es el diablo? El padre del orgullo. Entonces, si nuestro orgullo es lo que nos dirige, ese es nuestro padre, ¿no? Entonces, así como el pecado reinó sobre todo y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con ¿quién? Con Él. Y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? ¿Qué dice? Nos pone una relación correcta con Él.
La relación correcta con Dios es como Dios dice que es la relación correcta. Mucha gente dice, bueno, yo sigo a Dios a mi manera, yo hago así, yo hago así, porque bueno, esa es mi manera, y sí, yo así es lo como yo creo. Esa no es una relación correcta. Esa es una relación a mi manera. Y sabes la canción más fuerte y la canción a mi manera, dicho sea, por eso me viene ahorita, dice a mi manera, que no me acuerdo cómo se llama el cantante, pero ya lo vamos a comentar después, Frank Sinatra, Frank Sinatra. Esa canción está declarando, cuando la escuchas con cuidado, es yo hago las cosas como a mí me da la gana, no como Dios dice, no como hace otra persona. Suena como si soy libre, pero en realidad no eres libre. Estás haciendo las cosas a tu manera, que son muy equivocadas. No es algo para bien, es algo llevado totalmente por tu impulso, a menos que trates de hacerlo bien, pero no. Esa canción está diciendo, yo soy de mi padre el diablo. Qué fuerte, ¿no? Ok, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces vamos a parar de compartir y dejamos